2 años después de estar aquí, después de muchos sacrificios, de muchas barreras, de encontrarnos con una realidad que tú la piensas, pero nunca te imaginas que a la final va a ser así. Llegué y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Nos regresamos. Nosotras las mujeres tenemos mucho sentimiento de culpa. La sociedad, el entorno de si no estás o porque dejaste a los hijos o porque fuiste para allá. Y sí podemos estar presentes en nuestros hijos, en sus vidas, en su día a día, y también podemos estar presentes para nosotras. Cuando me tocó migrar, venirme, dejar la carrera de ingeniero industrial en Venezuela y comenzar aquí, siempre me decían, vas a comenzar desde cero, vas a iniciar desde cero. Yo decía, no, desde cero no, porque nunca comenzamos desde cero. Siempre tenemos experiencias en la vida y hemos recorrido un camino. Indiscutiblemente, a lo mejor no iba a iniciar como ingeniero o en la trayectoria que yo traía desarrollándome como profesional, pero indiscutiblemente tenía unas bases y tenía un fin y obviamente un motor inmenso que eran mis hijos en ese momento, mis 2 hijos. No lo vi nunca de empezar desde cero, sino comenzar a escribir una nueva historia que obviamente no sabía cuán dura o cuán fácil podía ser. Había mucha incertidumbre, mucho miedo, pero a la vez muchas ganas. Pero también veníamos con un gran propósito, que era obviamente el sacar adelante nuestra familia y el resguardo de nosotros como personas. Pero indiscutiblemente fue duro, fue doloroso, pero fue de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento y de mucha enseñanza. Sí, justamente no en el momento que emigré, en el momento que tomé la decisión junto con mi esposo y nos vinimos, en ese momento no, venía con ese boost, ¿sabes? O sea, sí podemos, vamos, lo hacemos y salimos adelante. 2 años después de estar aquí, después de muchos sacrificios, de muchas barreras, de encontrarnos con una realidad que tú la piensas, pero nunca te imaginas que a la final va a ser así. En ese momento sí llegué y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Nos regresamos. Y él vino y me dijo, ¿qué? ¿Estás loca? No. Él era el que no se quería venir y después él era el que no se quería ir. Entonces fue como en ese momento el que me detuvo y me dijo, no, ya va. O sea, vamos a revisar por qué nos vinimos, por qué pasó. Vamos a revisar todo y entonces vamos a organizarnos y vamos a sacar fuerzas de donde nosotros la tenemos. Y yo creo que fue mucho el apoyo que como familia nos unió y nos sacó adelante, y de esa forma fue que en ese momento no me rendí y no decidimos regresar, sino que bueno, volvimos a tomar ese boost, ese impulso para seguir adelante. Fue súper difícil porque nos tocó ir en muchas ocasiones a buscar comida en las iglesias, nos tocaba obviamente sacrificar muchas cosas, dejar a nuestros hijos en cuidados donde no sabíamos si estaban bien. Nos tocó mucho sacrificio en ese comienzo. Sobre todo porque nosotros no preparamos el venir, ¿no? Nos tomó de pronto, entonces nosotros dejamos todo, dejamos nuestra casa, dejamos nuestro carro, dejamos todo, absolutamente todo, y agarramos una maleta y nos vinimos y ya. En esos momentos fue mucho el apoyo entre nosotros dos como familia. No lo anhelo, yo confío y creo en que la historia que nos toca vivir se la agradezco a Dios desde donde nos toca, lo que nos toca. Sí aprendí de mi mamá no decir por qué, sino para qué. Entonces estoy segura de que Diosito tiene para cada uno de nosotros lo que nos toca vivir y lo envía por algo, porque de cierta manera estamos preparados, nos prepara para eso, Él lo tiene escrito. Tengo mucho sentimiento encontrado porque obviamente mi Venezuela me vio crecer
y en sí fundamentó en mis valores, principios, mi carrera, muchas cosas que obviamente logré en ese momento. Pero le estoy muy agradecido por todas las enseñanzas y todas las trayectorias que yo creo que fueron fundamentales para en circunstancias difíciles y fuertes aquí, tuve el valor de poder salir adelante. A través de eso que me tocó vivir en Venezuela, a través de mi carrera, yo me gradué de 15 años del bachillerato o del high school, y de la carrera universitaria me gradué a los 19. Entonces salí a trabajar desde muy temprana edad. Y siempre tuve esa hambre de trabajar, de aprender, de salir adelante, de saber por qué, de analizar, de conocer más. Entonces yo creo que esa trayectoria que tuve en mi adolescencia y en mi desarrollo es lo que de cierta manera me ayudó a afrontar muchas cosas aquí. El detonante fue buscar una solución. En ese momento veníamos atravesando por una situación bastante difícil. Mi esposo hacía un año había sido diagnosticado con esófago de Barrett, 11 centímetros del esófago mutados con células precancerígenas, y eso llevó a que su enfermedad pues le afectó y la producción en la casa se vio afectada, ¿no? Entonces pues tocó en ciertos momentos que él no podía trabajar, me tocó salir y buscar otro trabajo, teníamos 2 trabajos, en ese momento ya habíamos tenido a mi tercer bebé, a mi tercer hijo, nuestro tercer hijo, Christopher. Entonces eran 3 niños y obviamente una situación médica que nos afectaba, que nos acarreaba en la casa y para la cual que yo creo que nunca estamos preparados, ni emocionalmente y muchas veces hasta económicamente. Y en ese momento nosotros no estábamos preparados. Yo creo que nadie se prepara para una enfermedad, ¿no? Y bueno, en ese momento nos vimos bastante afectados por esa situación y eso nos acarreó muchísimas deudas médicas, muchísimas deudas en tarjetas de crédito. Entonces, en un momento, obviamente ya estábamos bastante colapsados, ya gracias a Dios se había superado muchísimo lo que era la parte de la enfermedad. Estábamos tratando como que, de tomar camino, de activarnos, de volver otra vez a la rutina, y nos vimos con más de $90,000 en deudas. Una situación bastante crítica. En ese momento 3 niños, la incertidumbre de la pandemia. Entonces, en ese momento una amiga me dice, ¿por qué no te sacas la licencia de real estate? Ella estaba haciendo real estate y me dice, mira, ella había sido supervisora mía en un trabajo de contabilidad. Yo trabajaba para el departamento de contabilidad en una clínica, en un espacio de terapia infantil para niños privado, y ella había sido mi supervisora. Y ella me dice, mira, tú eres muy buena, sácate la licencia de real estate, yo estoy segura que tú lo vas a hacer súper rápido, o sea, vas a volar ahí. Yo le dije, no, pero es que no tengo dinero para sacarme la licencia. Me dijo, yo te los presto, yo te los doy. Y agarró, me prestó el dinero, yo sé que tú me los vas a pagar. Así fue, saqué la licencia. La licencia la saco justamente cuando doy a luz mi 4.º hijo. Mi bebé, el 4.º, estaba recién nacido y yo tenía lo que llaman un leave of absence, un maternity leave. Y yo estaba en casa y yo decía, yo tengo que hacer algo, yo no quiero regresar al trabajo. Siempre me tocaba ir a la casa, estar con los niños y regresar otra vez y dejarlos. Y yo necesitaba pasar más tiempo con ellos. Entonces, en ese momento de tanta necesidad, yo creo que fue un cúmulo de necesidades. O sea, las necesidades de buscar una estabilidad financiera, la necesidad de tener una estabilidad de tiempo. Eso me llevó al real estate, obviamente a través de una ventana que me presentó una amiga, pero indiscutiblemente no sabía que iba a ser de esta manera. No lo tenía claro en ese momento que iba a ser de esta manera. Yo me saco la licencia de real estate, comienzo,
Indiscutiblemente yo no tenía ningún conocimiento, nunca en mi vida había hecho esto, ni sabía cómo era sacar licencias. Había intentado en muchas ocasiones emprender. Yo había sacado licencia de salud, licencia de seguros de vida, licencia de todo. A mí me decían una licencia, yo la sacaba, pero nunca de verdad continuaba en ese proceso. Cuando inicio aquí en Real Estate, yo me uno a un broker, comienzo el camino, pero sentía que no era lo que yo estaba buscando. Aún así, yo seguía trabajando full time para una corporación, el departamento de contabilidad de una corporación farmacéutica aquí en Estados Unidos. Entonces, yo seguía trabajando, pero paralelo. Una vez que terminaba el trabajo, continuaba, buscaba, hacía, llamaba, pero definitivamente pasaron 2 meses y yo sentía que no era lo que yo quería. No era de la forma en que yo lo quería o la forma en que yo sentía. Yo sabía que si lo seguía haciendo de esa manera iba a abandonar. Entonces comencé a buscar y llegué un día al cafecito inmobiliario. Y cuando llegué al cafecito inmobiliario escuché a Angélica. Y escuchar a Angélica para mí fue un ángel, porque me identifiqué mucho con ella. Inmediatamente tuve una conversación y me gustó el entorno. A mí lo que me atrajo fue completamente el entorno, la modalidad. Me sentí muy identificada al trabajo en equipo como yo trabajaba en Venezuela. Y eso era lo que yo estaba buscando. Un trabajo en equipo, conformar un equipo, una estructura, un negocio. Yo decía, para poder iniciar en esto y verlo de la manera en que necesito verlo, tengo que verlo como un negocio. Sí, justamente casi un año y 3 meses después de que yo me inicio en este camino, un día le dije a él trabajaba todavía tenía su trabajo full time, y un día le dije a él, mira, ya, vente, o sea, no puedo, o sea, si no te vienes, voy a tener que buscar apoyo a dónde. Y le dije, no, definitivamente renuncia, únete al equipo, vente para acá, necesito que me apoyes, necesitamos crecer. E indiscutiblemente él me dijo, bueno, ya estamos listos. Y yo le dije, sí, claro, bueno, estemos o no estemos listos, ya vamos a hacerlo. Y él se unió al equipo y de esa forma hemos crecido exponencialmente. Entre los dos yo creo que hemos logrado un equilibrio en el cual a lo mejor yo soy muy disciplinada, muy enfocada. Yo tengo que hacer algo, voy y lo hago, no matter what, o sea, tienes que hacerlo. Y entonces a mí él es mi equilibrio. O sea, hay ciertos momentos en los que me lleva a tierra y me dice, mira, pero ya va. O sea, entonces yo creo que eso siempre es bueno tenerlo, porque yo digo, uno tiene que tener el poder de poder ver algo como una situación y salirse, para tener un amplio espectro y poder tener mejores soluciones, no tomar decisiones emocionales que te puedan incidir en los resultados. Entonces, muchas cosas, él es mi equilibrio en eso, y yo creo que de esa forma es que nosotros hemos crecido muchísimo más, y más ahora que vinculamos a los niños también. Para mí es muy fácil, y siempre ha sido muy fácil. O sea, yo me paraba y él me decía, al principio él me decía, pero ¿cómo haces? Ya va, pero si estamos discutiendo esto en casa, ¿cómo vamos a resolver esto? Ya va. Y yo creo que fue entender que tenemos un negocio y que en el hogar también tenemos un negocio, y son cosas completamente independientes. Lo vemos de esa forma y decimos, ok, aquí hay una puerta, cerramos la puerta, llegamos al otro espacio. Resolvemos lo que hay en ese espacio, cerramos la puerta, venimos al otro espacio. Tratamos de no traernos y no vincular un espacio con el otro, resolver lo que es del negocio en el negocio, lo que es de la casa en la casa. Indiscutiblemente hay veces que se mezclan las cosas, pero yo creo que mucha comunicación, mucha comprensión y sobre todo mucha paciencia y amor. Para mí el coaching ha sido fundamental, es la brújula.
Yo lo veo como la brújula, indiscutiblemente hacia dónde voy o hacia dónde, y también es un mecanismo, es una herramienta que me permite identificar, que me permite evaluar más allá, como te decía, a veces tenemos nada más una visión o vemos desde nuestra visión, y el coaching o tener coaches te permite ver ese espectro que no vemos. Y el trabajo en equipo que se fomenta a través de este modelo de industria, que es el que desarrollamos nosotros, es lo que permite que puedas crecer exponencialmente. Yo soy fiel creyente con el corazón de que somos más cuando trabajamos en equipo. Yo les diría que definitivamente hay que buscar mucho en el corazón de uno, en el corazón. Hay que seguir ese llamado. Y a veces por la rutina, por el día a día, por las circunstancias, no lo escuchamos. Entonces, en mi momento yo escuché mi llamado de que tenía que hacer algo, que había algo que hacer. Entonces, indiscutiblemente yo digo que siempre escuchen ese llamado, porque hay un poder en uno que subestimamos y lo echamos a un lado por ser mamás, por la sociedad, por el entorno que tenemos en ese momento. Entonces tenemos que darnos ese poder, y ese poder muchas veces lo buscamos en el entorno directo, y a la final tenemos que iniciar por buscar ese poder adentro de nosotros. Entonces es un poquito de hacer esa introspección, de ver qué queremos con nuestro corazón. A veces ni siquiera sabemos hacia dónde vamos a ir. Yo no sabía que era el real estate, yo no sabía que este era el camino, o yo no sabía a lo mejor lo que iba a descubrir en este camino. Pero indiscutiblemente sí sabía que tenía que hacer algo diferente. Y ese llamado fue el que atendí, y ese llamado fue el que seguí. Nunca me imaginé que yo iba a poder escribir un libro. Yo dije, bueno, para eso hay que estudiar, o hay que saber escribir, o qué sé yo, tantas cosas que uno tiene, tantas habilidades que uno tiene que desarrollar, ¿no? Pero a través del entorno, la exposición, obviamente nacen esa comunidad colaborativa, ¿no? En la que compartimos eso que podemos hacer y que somos capaces de hacer, que nosotros mismos no sabemos. Entonces, de esa forma vi que qué lindo escribir un libro, y muchas personas se me acercaban y me decían, wow, ¿cómo lo hiciste? Con 4 niños, trabajando full time, ¿de qué manera te organizaste? ¿Cómo lo lograste? Y muchas personas también que llegaron después ven a lo mejor nada más una parte del recorrido, y no todo lo que se tuvo que pasar antes, o todo ese sufrimiento, o todo ese dolor, o de todo ese crecimiento, esa evolución. Se logra con mucho desprendimiento a la culpa. Nosotras las mujeres tenemos mucho sentimiento de culpa. La sociedad, el entorno, entre nosotras mismas, ese sentimiento de culpa de si no estás, o porque dejaste a los hijos, o porque fuiste para allá. Y a mí me tocaba viajar para poder atender clientes, y mis hijos se quedaban, pero no se quedaban solos, se quedaban con su papá o se quedaban con mi mamá. O sea, había un equipo de trabajo, y lo decimos así en la casa. En la casa somos un equipo de trabajo, entre todos nos complementamos, nos apoyamos, nos ayudamos, y de esa manera yo creo que se van creando equipos de trabajo, equipos, redes de apoyo. Entonces yo me desprendí mucho del sentimiento de culpa. Específicamente se lo digo a todas las mamás latinas, que eso es primordial, porque sí podemos estar presentes en nuestros hijos, en sus vidas, en su día a día, y también podemos estar presentes para nosotras en lo que nosotros deseamos, en lo que queremos lograr. Solo basta que nos comprometamos y nos organicemos, contemos con ese equipo de apoyo que es la familia, con ese equipo de apoyo que son las amistades, no tengamos miedo a pedir ayuda,
y no nos sintamos culpables cuando en algún momento cometemos un error o en algún momento ante el espectro de otra persona dejamos de hacer, porque yo estoy segura de que nosotros como madres hacemos lo mejor que podemos para nuestros hijos y con el mayor amor del mundo. Entonces para mí siempre fue eso. Y en el momento que yo me desprendí de culpa y direccioné todos mis actos con lo que iba alineado con mi corazón y en pro de nuestra familia, de nuestros hijos, en ese momento yo creo que fue donde la transformación realmente se vino dando. Yo creo que, como te dije, yo no sabía que iba a ser este camino del real estate, indiscutiblemente. Me encanta y yo me fui por el nicho de trabajar con inversionistas. Esa es la parte en la que me he dedicado. Pero indiscutiblemente creo que hay mucho camino y todos los días es un día completo de aprendizaje. Día que pensemos o día que termine en el que no hayamos aprendido algo, yo digo que hay que hacer una evaluación y hay que ver, porque todos los días hay que aprender algo nuevo, hay que evolucionar. Y esto no ha sido nada más un camino de real estate, ha sido un camino de transformación, de relación, de conexiones, de crecimiento personal, profesional, familiar. Entonces yo creo que hay mucho camino que recorrer. No me cierro a ningún proyecto. Creo que construimos nuestro proyecto de vida día a día y obviamente con las oportunidades que se nos presentan, y siempre estoy abierta a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y obviamente a seguir dando lo mejor, porque de eso se trata la vida, de poder darle también valor a la comunidad y aportar siempre al prójimo. Mi consejo es: vuélvanse cómplices de sus sentimientos, vuélvanse cómplices de esa introspección cuando vean qué quieren hacer, o a lo mejor no saben todavía qué es lo que quieren hacer. Búsquenlo muy adentro. Porque cuando damos con eso que realmente nos sentimos bien el día que nos levantamos, ese día vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces yo les invito a que se hagan cómplices de ustedes mismos, de sus sentimientos, de sus valores, de sus principios. Si es desarrollar un negocio o si es tener un trabajo, no importa. Pero esa esencia de buscar esa complicidad interna para todos los días levantarte con ánimos, con ganas, con esa hambre de querer aprender, de querer ser más, de poder aportar más a una persona, de poder inspirar más, es cuando le comenzamos a dar vuelta al camino, al recorrido, y lo comenzamos a transformar en un proyecto de vida, no solamente para nosotros, sino también para ese entorno directo que tenemos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia.